Muy buenas tardes tengan todas y todos. Esperemos que el día de hoy se encuentren de maravilla. Bueno, el día de hoy vamos a dar pie a otro video relacionado justamente con el análisis de las dinámicas familiares en el medio urbano y en el medio rural. Esto evidentemente, como se ha mencionado en previos videos, en marco del análisis de las dinámicas familiares en la China contemporánea. Como se habrán dado cuenta, este será el segundo video de esta trilogía. El primer video fue ya expuesto por mi compañera Susana Chávez Tapia. En este segundo video, como ya les he mencionado, vamos a tratar la cuestión de la familia en el medio urbano y en el medio rural. Y el tercer video, para hacer un poco de cierre, un poco de cohesión, vamos a tratar el análisis de los valores chinos familiares tradicionales y cómo han evolucionado, ¿no? Es decir, cómo ha evolucionado esta cuestión familiar con el paso del tiempo. Sin más, vamos a dar pie a este análisis. Y bueno, aquí hay que empezar primero tratando de hablar un poco de la familia, ¿no? Y sobre todo de los estudios de género en China. El estudio de la desigualdad de género en China resulta interesante porque pues muestra efectos contradictorios de la estratificación de género en dos secciones de su sociedad, ¿no? Sobre todo porque se proyectan con mayor ímpetu en las estructuras familiares. Resulta fundamental estudiar la forma en la que las familias chinas se han articulado a partir de sus tradiciones a su etapa de modernización desde la década de los 50 y cómo cada sector, es decir, tanto el sector urbano como el rural, se establece dinámicas completamente diferentes, ¿no? Entre sí, sobre todo en el ámbito laboral y su impacto en la familia, pero que vistas bajo un mismo hilo conductor se entrelazan y comprenden fácilmente. En primer lugar, resulta fundamental recordar que históricamente, incluso dentro de las sociedades occidentales, se cree que la familia china es el componente básico de la sociedad, ¿no? Sin embargo, existe una escasez de investigación sociológica respecto a los roles de género y los valores familiares, así como la forma en la que las dinámicas sociales exteriores y laborales tienen injerencia en este aspecto. En segundo lugar, para poder abordar la institución familiar con un poco más de precisión, resulta importante remitirnos a los valores y tradiciones confucianas. Así que cabe preguntarse, ¿no? ¿Qué es el tradicionalismo confuciano? Bueno, se proyecta a partir de prácticas donde se definen actitudes y normas que respalden e incluso reflejen una fuerte jerarquía dentro y fuera de la familia, basada en género y edad. Dentro del sistema familiar, las mujeres se encuentran subordinadas al hombre y las mujeres jóvenes ocupan los estratos más bajos de la jerarquía. Previo a 1949, o dentro de lo que se considera la Revolución Comunista China, el gobierno comunista comienza a desafiar dicha jerarquía o tradicionalismo al proponer nuevas políticas enfocadas en el entrelazamiento del estatus de las mujeres con una mayor liberación de sus opresiones pasadas y su realzamiento, ¿no? Desde entonces el gobierno ha instituido una serie de medidas que han afectado el rol de las mujeres en la sociedad, aunque también resulta fundamental remarcar que la revolución continúa inacabada. En ese sentido, vamos a dar paso a una subsección que se llama antecedentes generales de la China rural. Y bueno, en este aspecto, para comprender cómo se dieron estos antecedentes, hay que comprender que antes del fin de la era imperial, la estructura rural china se basaba fundamentalmente en un modelo agrario patriarcal. Es decir, hasta la década de los 90 aproximadamente, más del 80% de la población vivía en áreas rurales y se desarrollaban a partir de la agricultura de subsistencia. Las tierras eran trabajadas por pequeñas familias con clara división del trabajo basada principalmente en el sexo. A las mujeres se les catalogaba como las personas de adentro o inside people, responsables del funcionamiento interno del hogar, mientras que los hombres, por el otro lado, eran responsables de las relaciones externas del hogar, así como del trabajo en los campos. Las relaciones comerciales, es decir, en el mercado, o más bien las dinámicas del mercado, formaban parte de las actividades exclusivas del hombre, tal y como lo era el parentesco, o lo que en inglés se conoce como the kinship, las actividades políticas y religiosas, así como los asuntos del clan, del templo y de la aldea. De igual forma, siendo previamente la principal y prácticamente única mano de obra agrícola, los hombres disponibles para trabajar eran contratados como trabajadores asalariados por empleadores, es decir, otros granjeros con mayores terrenos. Se trataba de un trabajo temporal y ocasional, a diferencia de como lo vemos en estructuras un poco más capitalistas, donde
se da prioridad a la precarización laboral y técnicamente el trabajador no sabe hasta qué momento va a terminar, ¿no?, su labor en estas áreas. Existía entonces una distinción clara entre el trabajo productivo remunerado para los hombres y el trabajo reproductivo no remunerado para las mujeres, clarificado a partir de roles de género, ¿no?, que ya hemos mencionado. Lo que se reconoce como la distinción entre producción y reproducción se basa fundamentalmente en asimetrías y desigualdades en las sociedades capitalistas, donde la esfera reproductiva está dominada por la mujer, es decir, maternidad y actividades domésticas, mientras que la esfera productiva se ha encontrado dominada por el hombre a través de trabajo y ganancia de ingresos. La creación de áreas urbanas y empresas agrícolas e industrias manufactureras es o muestra como un cambio fundamental en estas dinámicas, ¿no? A partir de 1978 se da un cambio en la agricultura familiar con el crecimiento económico y la industrialización rural a lo largo del país. Ello coincide con el incremento laboral en provincias marítimas del sudeste. A pesar de los aumentos de ingresos obtenidos a través de empresas privadas y agrícolas, la base más amplia para la movilidad provino del rápido crecimiento de la industria rural. Es decir, las empresas no estatales industriales rurales crecieron del 23% en 1978 a un 50% en 1990 desde la producción industrial de la economía china. Aunque se trata de empresas colectivas de la propiedad legal comunitaria, en realidad operan como cuasi privadas, con restricciones presupuestarias y contratando mano de obra barata, con contratos de corto plazo y vendiendo productos en los mercados. Así, se comienza a presenciar de igual forma el surgimiento o la proliferación de áreas urbanas. Frente al crecimiento industrial regional, junto con el desarrollo del mercado laboral local y regional, los hombres de familia comienzan a abandonar las aldeas para aprovechar las oportunidades laborales distantes, principalmente en áreas urbanas, dejando a las mujeres la mayor parte del trabajo disponible para contratar en las empresas locales, ¿no?, es decir, en el ámbito rural. Si bien este crecimiento de la industria rural se vio reflejado gracias al crecimiento y desarrollos económicos de la nación, elevando ingresos familiares en zonas rurales, dentro de los hogares los miembros masculinos comienzan a obtener de manera desproporcionada los beneficios de las oportunidades de los empleos no agrícolas. Así, sí empieza a haber como una cuestión de participación o de un aumento de la participación de la mujer, pero a diferente nivel, ¿no? Ante esta fuga de mano de obra masculina de las áreas rurales e incluso de las industrias agrícolas hacia las regiones más industrializadas, comienza a escasear la mano de obra. Para atender esta problemática, los empleadores se ven en necesidad de contratar mujeres en proporciones crecientes, una cuestión similar a lo ocurrido en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando por la necesidad de enviar hombres a la guerra, se creó una escasez de hombres para el trabajo que obligó que los empleadores contrataran mujeres por miles. Implícitamente, estas nuevas dinámicas comenzaron a mejorar las oportunidades para las mujeres y para tener una mayor injerencia en espacios donde previamente se les relegaba. Dentro del campo, en las áreas rurales, considerando la afluencia de hombres o la constancia en la que dejaban sus hogares, las familias rurales comienzan a depender cada vez más de las mujeres para cultivar cualquier tierra que retenga el hogar. Se estima que para 1994, las mujeres conformaban aproximadamente el 70% de la mano de obra agrícola de China. De igual forma, la ausencia de los hombres en aldeas disminuye su influencia, dando pie a un fenómeno de feminización de las aldeas, donde el poder de las mujeres para influir en decisiones familiares aumenta. Es decir, mientras sus maridos residen en ciudades, las mujeres comienzan a disfrutar de un estatus más alto y una riqueza relativa en las dinámicas comunales del pueblo como jefas de familia. Tradicionalmente, las dinámicas de desigualdad de género en la China urbana no diferían tanto de la dinámica rural. La sociedad se encontraba más estratificada que en el caso de las aldeas, sobre todo porque los estratos más altos se encontraban altamente representados. Al igual que la estructura rural, la urbana se constituía como una estructura patriarcal que excluía a las mujeres y les limitaba actividades domésticas. Por el otro lado, los hombres gozaban de mayor libertad de tránsito a la hora de estructurar sus vidas. Por ejemplo, tenemos que en el caso de los aprendices y jornaleros, solteros o casados, que podrían residir en la ciudad, viven en la casa de sus amos. Cabe destacar que este incremento del flujo de los hombres hacia zonas urbanas comienza a alzarse a partir de este boom de la creación de empresas e industrias no agrícolas. A pesar de los cambios que se han dado en la estructura laboral en China urbana, sigue habiendo una segregación en el ámbito de funciones.
Los tipos de trabajo no agrícola son múltiples y muy variados, sin embargo, no se debe suponer que los hombres y mujeres que los adquieren terminan en ocupaciones similares por el mismo salario y por el mismo tiempo. A las mujeres se les limita los trabajos no calificados con salarios más bajos, ya que la lógica de empleador recae en que requieren menos capacitación y compromiso laboral. De igual forma, una mujer que renuncia debido a las obligaciones del cuidado de los niños puede ser reemplazada rápidamente, sin perder la inversión en capacitación para el empleador. Incluso cuando pueden adquirir trabajos no agrícolas, sus salarios son consistentemente más bajos que los de los trabajadores hombres. ¿Por qué se da esta segregación? En principio, los empleadores subjetivamente y basándose en los roles de género, evalúan implícitamente a los solicitantes del empleo de acuerdo con los atributos que desean en los empleados. Puede que prefieran contratar trabajadores mejor educados y con más experiencia en el campo laboral, sean hombres o mujeres, lo cual se traduciría a su vez en una mayor productividad, y ganancia. Sin embargo, ocasionalmente se clasifican a los empleados potenciales bajo criterios discriminatorios movidos por subjetividades, sean estos de origen étnico o sexogénero. Generalmente, se busca brindar a los hombres más oportunidades de empleo asalariados que a las mujeres, ya que los empleadores valoran las características que prevalecen más entre los hombres que entre las mujeres. Colocan a los hombres por delante de las mujeres porque consideran que son aptos para el trabajo industrial y porque creen que es más probable que las familias hayan invertido más en educación y formación de los hijos que en el de las hijas. De igual forma, los empleadores contratan empleados baratos que no representan mayor costo en términos de prestaciones. Las regulaciones legales exigen que los empleadores proporcionen beneficios de maternidad o guarderías en el lugar, o que restrinjan las horas de trabajo para las mujeres, generalmente alzando el precio de las mujeres empleadas. Frente a este escenario donde existen mayores oportunidades laborales para las mujeres, pero que a su vez se les añaden múltiples limitantes para su ejecución, se considera que existe una paradoja en donde las condiciones de la vida de las mujeres pueden deteriorarse, incluso cuando los hogares se benefician en conjunto. ¿Por qué? Por la preferencia de los empleadores en el hombre y por los roles de la mujer que debe principalmente, que se considera que debe principalmente cuidar a los hijos. Finalmente, existen también factores del lado de la oferta que hacen que las mujeres, sea en el ámbito rural o en el ámbito urbano, se les considere como menos capaces para participar en el empleo asalariado por cuestiones socioculturales e históricas. En primer lugar, las obligaciones relacionadas con el cuidado de los niños atraen más la atención de las mujeres, esto nuevamente bajo dinámicas tradicionales, culturales e históricas. De igual forma, mayoritariamente en las áreas rurales, el factor de la distancia del hogar al trabajo también juega un papel importante. Es posible que las empleadas no puedan trasladarse a casa todos los días, lo que complicaría la situación para mujeres con hijos dependientes, dificultando la dupla trabajo-maternidad. La doble labor de un trabajo de tiempo completo y prácticamente todas las responsabilidades referentes al cuidado del hijo y la atención doméstica reducen la capacidad, o es lo que se cree que reducen la capacidad de la mujer en ambas esferas. La falta de representación o presencia de las mujeres en política también ha afectado esta cuestión de la liberalización de la mujer. Y en la violencia contra la mujer en forma de infanticidio y maltrato a la esposa, así como actitudes sobre las cualidades adecuadas de esposos y esposas, esto es decir, a través de estereotipos, Si bien ha habido cierta mejora en las posiciones y condiciones de las mejoras en algunas áreas y actividades y espacios para las mujeres, como en el trabajo, por ejemplo, una examinación más a profundidad en educación y fuerza de trabajo sigue demostrando una mayor estratificación de género. Sin embargo, nos encontramos ante un panorama donde parecería que las generaciones más jóvenes de hombres y mujeres buscan modificar las dinámicas sociales en lo que respecta a temas familiares, maritales y laborales. Como se presentará en nuestro tercer y último video, se argumentará tanto que en áreas rurales como en áreas urbanas existe una tendencia a no procrear ningún hijo y en el caso de contraer matrimonio, percibir dobles ingresos sin necesidad de distribuir o redirigir parte del ingreso al cuidado del hijo. Hasta aquí finalizamos este pequeño video que ha tratado de proyectar las similitudes, diferencias y cambios en las dinámicas rurales y urbanas en cuanto al ámbito familiar y laboral. Y cómo estas dos esferas también han abonado al ámbito de la segregación del sexo-género, como es claro se ha presentado, Sin más, les agradecemos su atención. Esperamos que el contenido haya sido de su interés y esperamos verlos por aquí próximamente.